¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, esto es A Fondo. El tema de hoy, la salud pública. ¿Está realmente en un estado de terapia intensiva? Bueno, muchas han sido las opiniones, muchas han sido las verdades que nos ha dicho el presidente, pero sobre todo lo que estamos viendo en la calle, lo que escuchamos de nuestros enfermos, de la gente que recibe los servicios de salud pública en los hospitales del país. Bueno, de esto y más hablaremos en un momento aquí, a fondo, con nuestros especialistas. En un momento, comenzamos. A Fondo, con Eduardo Campos. Y bueno, como le decíamos hace un momento, ya estamos listos aquí para poder iniciar este tema que es realmente de importancia capital para todos y cada uno de nosotros. Crisis en la salud. ¿Realmente hay un recorte presupuestal? ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿Se ha dado dinero o no? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos en un segundo bloque que vamos a abordar en esta noche precisamente los controles de Hacienda y los ajustes que se están dando en esta, como se ha llamado, austeridad republicana. Y en un tercer bloque, más adelante, abordaremos transparencia y la vida humana, ¿qué es lo que tiene que ver? Finalmente, vamos a concluir este programa con el gobierno. ¿Está rectificando ya realmente en el ámbito de salud pública? Para esto, tenemos el gusto de que nos acompañen hoy especialistas de un gran nivel. Tenemos gente de la iniciativa privada, como es Patrick Devlin, viene de Coparmex. Por otro lado, también tenemos a Víctor Beltri. Él es un analista político destacado. Hablemos. Pues usted conocerá y lo escuchará sobre los análisis profundos que hace. Y finalmente tenemos a José Monroy. José Monroy fue delegado del ISSSTE aquí en la Ciudad de México. Y de ellos conoceremos hoy de viva voz su opinión al respecto. En un momento, comenzamos. Y como les decía hace un instante, el tema de la salud pública en México, mucho se ha hablado, mucho se ha dicho de que pues hay problemas que vienen desde hace muchísimos años. Es una situación que dicen que pues ha venido empeorando. Por otro lado, el gobierno federal nos dice que no, que se están haciendo los ajustes necesarios para darle un nuevo sentido y un nuevo orden a la salud pública en México. Pero sin más, yo pregunto en esta mesa y lo hago con todo respeto, señores, ¿hay una política de seguridad pública en México? Patrick. Eduardo, pues buenas noches a ti y a todos los que nos acompañan el día de hoy, Víctor, Pepe. Lo que nos queda claro desde el sector privado, vemos que en México, desde el artículo 4 constitucional, se dice que tenemos todos los mexicanos derecho al acceso a la salud. Así es. Tenemos instituciones que han sido formadas en los años, ¿no? Desde la Secretaría de Salud, con el IMSS, el ISSSTE, después se desarrolló esta solución llamada Seguro Popular para dar acceso a todos los que no tenían derecho a bienestar o acceso a una seguridad social. Y en el tiempo, pues el sistema iba atendiendo cada vez más a más personas, a más derechohabientes. Hablando únicamente del IMSS, pues hoy día estamos hablando de arriba de 80 millones de personas a las que tienen acceso a la salud vía esa institución. Entonces, sin duda alguna, hoy, cuando volteamos a ver el sistema como tal, este sistema que es un sistema público, también vemos áreas de oportunidad muy importantes. Antes sí había ¿tú crees una política pública en el sistema de salud? Ahora no. Bueno, hay instituciones que sirven esa necesidad y que hoy día ya vemos cómo hay áreas de oportunidad muy importantes, ¿no? Que tenemos que realmente evolucionar y modernizar el sistema. Pepe Monroy. Mira, Eduardo, gracias primero por la invitación. Coincido plenamente con lo que conversamos fuera del aire con Víctor y con Patrick ahora. A ver, rápidamente para contextualizar, te pongo el ejemplo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Tiene prácticamente 60 años de edad. Ok. 70% aproximadamente del ISSSTE es la ventana de enfrente, lo médico, lo que tiene que ver con la bata blanca. Enfermeras, médicos, cirugías, etcétera, etcétera. Y el otro 30, un soporte administrativo, en términos muy generales.
El ISSSTE tiene 1.100.000 pensionados, que le cuesta al instituto cerca de un punto, más o menos, del Producto Interno Bruto. Y es en la dependencia del gobierno federal que más instalaciones tiene en todo el país. Tiene 21 prestaciones. Ojo, estancias, velatorios, casa, turismo, tiendas, etcétera, etcétera. Es decir, el ISSSTE, cuando lo ves, es mucho más que una clínica familiar, que una clínica de especialidades, que un hospital general o que un centro médico de salud como el 20 de noviembre. El problema lo apunta muy bien Patrick. El problema es que nunca ha sido suficiente el apoyo de los gobiernos para la atención a la demanda de la salud pública. Correcto. Pero el Estado hecho gobierno, Eduardo, tiene una prioridad inmediata, se llama la salud. Primero, que tu gente esté bien, sana y saludable. Ojo, dos cosas diferentes. Y después, apuéstale, por ejemplo, a la educación como le han hecho las grandes historias de éxito. Lo que no puedes hacer es descuidar la razón primigenia del Estado, que está por encima de la seguridad física y que es el derecho a la salud. Lo que ha pasado, y concluyo este contexto, es que lo que estamos notando son decisiones poco atinadas de gentes que no conocen la operación del sistema. Y tú no puedes poner el blindaje de que todo es anticorrupción y con ese pretexto detener el presupuesto de los institutos o ver lo que está sucediendo en comunidades como la de Chiapas, donde la gente se muere porque no hay manera, sencillamente, de llegar a los servicios de salud. Víctor, tu opinión, ¿hay o no un sistema de seguridad pública para este gobierno? ¿Y hay una política en ese sentido? Bueno, en este gobierno lo que sí nos estamos encontrando es que lo que hablamos hace rato un poco fuera del aire, que no es lo mismo pasarse 18 años quejándose de todo de manera constante, sin saber cómo funcionan las cosas atrás, sin saber que hay un sistema que está soportando todo atrás. Entonces, ese sistema, en el momento en el que se hacen cargo de él, comienza a colapsarse por todos lados. Lo vemos en el sistema de seguridad pública, lo vemos en la salud, lo vemos en la educación, lo vemos en todo lo que antes habían sido las grandes prioridades del gobierno. Ahora se empiezan a desplomar poco a poco por un combate a la corrupción que es más bandera que causa, yo creo. La bandera del combate a la corrupción, efectivamente teníamos un problema de combate a la corrupción, pero la gente no se estaba muriendo. O sea, ahora el desabasto en los hospitales es real y es por una falta de planeación. Más que por un combate a la corrupción. Lo mismo con el combate al huachicoleo. El combate al huachicoleo se acaba de admitir hace poco que fue una falta de previsión, fue un error, no fue en realidad un combate a la corrupción. Entonces, en aras del combate a la corrupción estamos justificando los grandes errores de esta administración y son errores que no tendrían que estar sucediendo. La gente no estaba muriendo antes y lamentablemente parece que estábamos mejor cuando estábamos peor. Patrick, más o menos estamos viendo de que son 2.400 millones de pesos los que se le asignan al sector salud, que se le recortaron. ¿Recortar en la salud es una buena inversión para el negocio de este país? ¿Para el presidente crees que sea una buena alternativa, un buen camino? Bueno, no tengo lugar a duda en poder decir que no es una buena decisión. Invertir en salud es lo que nos permite como país aspirar a que las personas, todos nosotros, podamos vivir una vida plena, vivir una vida de calidad, educarnos y de ahí perseguir oportunidades que se reflejan en crecimiento económico para nuestro país. Ahora, estos 2.400 millones de pesos que mencionas es solamente una gotita en el vaso. Los institutos nacionales y los hospitales de alta especialidad, el INSAI, todos los que abarcan esa área, han sufrido recortes muy importantes, ¿no? Yo soy presidente del patronato del Hospital Juárez de México. Sé que ahí han sufrido recortes de hasta el 23% en su gasto operativo. Ahora, un hospital como todos estos, que además de ser de alta especialidad, atienden a la población que no tiene derecho a audiencia en otra institución, son personas que están llegando porque no tienen otra opción. Están llegando ya con enfermedades avanzadas. Si truncamos a todos los médicos, enfermeras, personal administrativo que de veras hacen milagros con lo que tienen, si los truncamos con recortes en aras de un combate a la corrupción y también a un gobierno austero, creo que cuando se aplica de esa forma, de forma unilateral en el sistema de salud,
lo que estamos ahí comprometiendo son vidas, son las personas y son las familias. Y eso creo que no es más, yo te diría, yo no creo que nuestro presidente haya pensado que la aplicación fuera de esa manera. Víctor, cuando hablamos de que parece ser que entonces se actuó con lo que dice Patrick y con lo que estamos viendo en la calle día a día, se actuó con una información no certera para el presidente, podemos hablar incluso hasta de riesgos y de responsabilidades penales, fatales, porque aquí, al dejarse de atender a la gente, al no haber medicamentos, al no haber los elementos mínimos para poder responder a este sistema de salud, aquí ya alguien tiene que ser responsable. Mira, a mí la frase con la que cerró Patrick me gustó mucho y me parece muy atinada. Y yo no lo había pensado, pero estoy de acuerdo. Yo también creo, como tú lo acabas de decir, que el presidente nunca se imaginó que esto iba a terminar implementándose así. O sea, creo que el presidente de la República llegó con buenas intenciones, llegó sin muchos planes, pero con buenas intenciones, y lo que está pasando ahorita, pues sí es una tragedia que más que asignar responsabilidades y ver cómo culpar o ver de quién fue el error, pues hay que corregirlo. O sea, es un barco en el que ya estamos subidos por 6 años y bueno, pues las cosas que ya vimos que están saliendo mal, hay que ver cómo hacer para corregirlas, ¿no? Y que aquí creo que es importante no caer en el error en el que hemos caído cada sexenio, de quejarnos todo el tiempo y querer, digamos, crucificar al presidente en turno, en lugar de llegar y buscar una solución concreta. Porque sí, yo creo que él no sabía que iba a pasar esto así. Pero concretamente, Pepe, y tú que lo viviste como delegado del ISSSTE aquí en la Ciudad de México, estamos viendo que ya está teniendo efectos este recorte. 1.500 médicos, por ejemplo, de hospitales de alta especialidad han sido separados de su cargo, así como también personal calificado, los que maneja distintos aparatos. Tú como delegado del ISSSTE que fuiste, ¿sientes que el recorte ha sido excesivo, que Mira, fue le alto? compro, Eduardo, el argumento completo a Patrick y a Víctor. A ver, me parece que el presidente, dejando el beneficio de la duda, ¿no? Puede ser un hombre bien intencionado, puede tener una visión general grandota, pero ya cuando bajas al detalle dices, a ver, cuando el oficial mayor de Hacienda sale a darle esta explicación derivada de la presión brutal, la explicación es una explicación, la verdad, a medias. El tema, dice Patrick, no lo resuelves con 2.000 millones de pesos, una gotita de oxígeno. A ver, estás hablando que el ISSSTE atiende a 13.5 millones de derechohabientes en todo el país. 13.5. Y el seguro a 80, más o menos. Ya no quitemos, hablemos del seguro popular por las decisiones que tú quieras y mandes. La compra consolidada de medicamentos, esta que está ahorita en gran discusión mientras estamos saliendo al aire, es de 100.000 millones de pesos. Y el presidente de la República acaba de decir, si hubiera presión de los empresarios de la industria, no se preocupen, yo mando a Marcelo, al de Hacienda y al de Salud, a que vayan con su bolsita de mandado a comprar aspirinas a Alemania. Como las pipas. A ver, lo que quiero llegar es esto. Aquí hay una visión parcial de las cosas. Los 2.000 millones de pesos no arreglan el problema. Y lo grave, Eduardo, es que te impactan en medicamentos, sí, pero te impactan en otras cosas. Las gentes que necesitan hemodiálisis ocupan de heparina. Si tú en este momento te lesionas y necesitas material de curación inmediato, jeringas, vendas, tablillas, etcétera, lo que fuera, material de osteosíntesis, prótesis, trasplantes, estás hablando de niveles que se van complicando. Bueno, de eso, como diría el clásico, ya ni hablamos. Si en este momento tú te paras y ves que se ha reducido la atención porque el recorte al personal, que es un tema, por cierto, medio dicho y medio guardado, Eduardo, está impactando tan fuerte como la escasez de medicamentos. Acabas de dar un dato. Pero súmale al personal administrativo que ha sido despedido y sin liquidación, pasando por encima sus derechos elementales. Antes de ir a un corte, yo les pregunto, señores, son 3 los recortes que lleva el sector salud. Y ya estamos hablando de que se restituyó el viernes pasado 800 millones de pesos. ¿El camino de regresar dinero después del niño ahogado es el correcto? Te pregunto de manera rápida antes de ir a un corte. ¿Sí o no? No, pero peor es nada, realmente. Peor es nada. Víctor. Peor es nada. Qué terrible. Mi querido Pepe. Peor es nada, mi querido Eduardo. Ya lo escucharon. Peor es nada. Una pausa. Regresamos en un momento.
hay problema de desabasto de medicamentos, pero les diría que estaba peor antes. Lo que pasa es que ahora, con este plan de combatir la corrupción en la compra de medicamentos, se está ventilando el asunto. Antes no se decía nada. Antes no se decía nada, Pepe, en el ISSSTE no se decía nada. A ver, lo voy a decir con absoluto respeto a la figura presidencial y con mucho cariño a don Andrés Manuel. A ver, Venga, cuando él fue electo, él dijo, yo empiezo a gobernar el día siguiente, no voy a esperar. sí señor. Y entonces ahí está la prueba. Mandó a un representante a la negociación del Tratado de Libre Comercio, Patrick lo sabe perfectamente y Víctor también. Sí, empezó a gobernar. Su equipo de transición empezó a meter la mano o participar en algo que hoy está como diciendo, pues no es mi asunto, viene de atrás. Y entonces la pregunta es, por ejemplo, esta gran licitación, que son monumentales, de 100,000 millones de pesos, de compras consolidadas de medicamentos, ¿el equipo de López Obrador no participó? Tengo mis dudas. Pero lo más grave, cuando el ISSSTE arranca la administración pasada, que cometió muchos errores, muchísimos, yo no tengo por qué ser panegirista del señor Peña, no me interesa, pero nosotros recibíamos con 70-75% de abasto de medicamentos y fue superándose, mejorándose, tomando ciertas medidas, y yo te lo puedo decir como exdelegado. Recibíamos un reporte diario que fluctuaba entre el 97 y 98% de abasto. Y ese 2% eran medicamentos que ya estaban de alguna manera cancelados o que eran cambiados por genéricos similares, etcétera. Ojo, no necesariamente lo que está diciendo el presidente es lo correcto. Cuidado. Patrick. Bueno, a ver, coincido plenamente con lo que está diciendo Pepe. El proceso de compra consolidada que se llevó a cabo en los últimos meses de la administración pasada se ejecutó con la participación y el visto bueno del equipo transición, hoy la nueva administración. Ahora, esta compra consolidada estaba ya planeada para cubrir la demanda de 6 meses del primer semestre de este año. No debería de haberla ahorita. No debería. Entonces, cuando tú conjugas cancelación de contratos, el que se mande una instrucción que se consuma lo mínimo de estos contratos, que es el 40%, y tú también mandas la instrucción a los estados como a los institutos, que ya no pueden ellos hacer compras independientes, sino las van a consolidar. Ahora, hago un paréntesis, el proceso de compra consolidada es uno que aplaudimos, genera resultados en ahorro y en transparencia. Pero cuando todo esto se conjuga y además el proceso mismo de la compra consolidada del 2019 se está retrasando por razones todavía no claramente entendidas, pues esto solo exacerba el problema de desabasto. ¿Hay corrupción aquí? ¿Tú lo sientes, Víctor? ¿Lo ves como corrupción? ¿O la corrupción viene todavía desde el gobierno anterior? Mira, definitivamente hay corrupción, como hay corrupción en todos los ámbitos del Estado. Pero lo que no creo que haya habido es una crisis por corrupción. O sea, el sector salud, así como ninguno de los otros sectores, realmente estaba cayéndose a pedazos como ahora lo está haciendo. O sea, en su momento, en el momento que tuvimos que tomar la decisión de que quienes votaron por Andrés Manuel lo hicieran, pues las cosas se veían de una manera muy distinta y él pintaba como que había crisis. No había crisis en realidad. O sea, lo que nos decía que estábamos muy mal, ahora estamos peor en todos los aspectos. Entonces, esas últimas declaraciones que acabamos de ver, de que era un problema que ya existía, pero que apenas se le está dando atención, pues a mí me parece más bien que eso lo podemos ver en la gente que antes no estaba muriendo, o las cifras que han aumentado, ¿no? La gente está muriendo y eso es un hecho irrebatible. Haya corrupción o no, la gente sigue cayendo. A ver, Eduardo, yo siguiendo la ruta de Víctor y de Patrick, yo creo que hay temas que te permite como jefe de Estado, como líder y aún como candidato, todavía con ciertos visos que tiene López Obrador, manejar un discurso. Nada más que con el discurso anticorrupción no resuelves el tema de fondo. Okay. ¿Qué quiero decir? A ver, sí, señor presidente, hay corrupción endémica, sistémica, lo traemos en el ADN, pero de tiempo atrás es un tema cultural, orgánico, lo tenemos que remediar de otra manera, no con aspirinas. Ese se ocupa cirugía mayor.
cambio de cultura, cambio de educación, cambio de valores, etcétera. Pero a ver, cuando renuncia Germán al Instituto del Seguro Social, deja una carta que hay que leerla entre líneas. Le dice, a ver, señor presidente, y yo se lo digo ahorita, si no estamos contra sus grandes propósitos, algunos habría que revisarlos, no sé si el tren XY, pero Germán apunta, el lío está en quien lo quiere interpretar a usted. Esa política neoliberal y ese concepto de la anticorrupción, cuando bajan los funcionarios de Hacienda, se vuelve un colapso y te hace crisis. Y aquí el problema, Eduardo, es que no termina en una ventana, en una varilla o en un kilómetro de carretera. Termina en la vida o en la muerte de seres humanos. Entonces ahí yo creo que el presidente tendría que ser muchísimo más cuidadoso y darle un seguimiento más puntual a las instrucciones a los hacendarios, porque lo que pasó en el momento del colapso, entra el sucesor del director del Seguro Social, Zoé, y de inmediato Hacienda libera la puerta. ¿Esto qué quiere decir? Operas en función de la presión, de la reacción, es decir, ¿por qué sí y por qué no? Y eso nos metería a otro debate, ¿no? El viernes finalmente se liberaron 800 millones. Faltan 1.600 más para dejar por lo menos con el piso que había anteriormente en el sistema de salud pública. Pero hay un dato todavía que me preocupa igual o de mayor manera. El sector público tiene actualmente 328 hospitales y clínicas inconclusas en todo el país. Esto representa una inversión superior a los 25,000 millones de pesos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las necesidades urgentes? Porque, ok, si ahorita lo que tenemos no está funcionando, pero construimos para que finalmente no se termine. O sea, ¿estamos generando una bola de nieve? Les pregunto, señores. Bueno, yo te comentaría ahí, Eduardo. Estos 350 plus hospitales y clínicas, centros de salud inconclusos, desgraciadamente no todos fueron planeados correctamente. Muchos de ellos fueron compromisos de campaña de un presidente municipal, de un gobernador, y cuando estos no necesariamente contaban con el presupuesto, no solo para construirlos, para equiparlos y después para operarlos, pues nos encontramos con esta circunstancia. Hay una gran área de oportunidad y yo creo que esa es parte de los descalabros en salud que sí dejaron las administraciones pasadas. Y lo digo en plural porque no necesariamente es ni esta, ni la anterior, la ni la administración federal pasada, sino incluye todos los niveles de gobierno. Ahora, muy importante es que también tenemos que reconocer que no hay presupuesto que alcance. Cualquier monto que se requiera para poder darle a los mexicanos y a las mexicanas el nivel de salud que requieren, no lo tenemos disponible. Y por eso es tan importante que podamos visualizar un sistema de salud con participación complementaria del sector privado, que contribuya con ello, tecnología, eficiencia, a dar más acceso, darlo de manera más oportuna, darlo de manera más eficiente. Y además, si eso lo contrastamos al tener todos indicadores públicos de resultados, no cuántas camas tenemos y cuántos hospitales tenemos, más bien, qué tan oportuna fue la atención, cuántos de los que atendí curamos y en cuánto tiempo y a qué costo, caray, entonces sí vamos a tener un sistema que va a irse por lo menos dirigiendo en el lugar correcto para beneficiar a la población. Perdón ahí, Patrick, perdón, es que tengo que abonar si me lo permite. Venga, porque por favor. acaba de decir Patrick algo toral. A ver, el sistema político no puede per se atender la demanda de salud. O se agarra de la mano el sector privado y se hacen figuras tipo asociaciones público-privadas que sí funcionan en la medida que se hagan de manera correcta y ordenada. Dicen los detractores de los APPs, es que hay un momento de crisis, Cuando tú lo haces bien, las cosas funcionan. Claro, con hay un varios plan hospitales, Eduardo, que efectivamente fueron mal planeados, les faltó el personal, X, Y, Z. Traigo rápido el tema lista. El Darío Fernández, hospital que se ha colapsado por la demanda, pues representaba trayectos de 2-3 horas de gente de Tláhuac, de Xochimilco, de Milpalta. Se hace una APP con la participación importante del sector privado, licitación internacional, observadores, X, Y, Z. El gobierno de la ciudad pone el terreno. Hoy se está construyendo un hospital general en Tláhuac con 38 especialidades médicas. Va a beneficiar a cerca de 2 millones de personas. ¿Qué hicieron? El gobierno de la ciudad pone el terreno, el sector privado pone su pedazo, el gobierno y el ISSSTE pone la marca. Están a punto, van en proceso, de tener un hospital de 371 camas, 250 sensables.
casi del tamaño del Centro Médico 20 de noviembre. Si funciona bien, si jala el modelo de la mano cada 7 años, los desarrolladores van a cambiar la tecnología. Entonces ahí te explicas que sí puede funcionar, y Esta lo vamos a ver en la asociación. práctica, cuando van en bisagra. El Estado solo, yo creo, no puede. El gobierno solo. Víctor, este es un problema desde tu óptica de planeación. Este ¿De es un problema administración? de planeación y de ejecución, realmente. O sea, este es un problema al que llegó gente que creo que no estaba muy preparada, pensaron que era administrar una ciudad y cuando es en realidad administrar un país que es muy complejo. La planeación fue muy a la ligera. En los 100 compromisos de campaña, por ejemplo, hay cosas que se ofrecen que ni siquiera fueron los compromisos de campaña, eran los compromisos que firmó en el momento que le pidió a la Madre Tierra, todo eso. Ahí venía ya que tenías que hacerse cargo de estas cosas. Él ahí se había comprometido, como tú lo dijiste, a gobernar desde el primer día. Aunque en realidad el compromiso que parece que fue a dar órdenes desde el primer día, porque gobierno hasta ahorita, pues creo que no los seguimos sin verlo, ¿no? Antes del corte, otra pregunta cerrada que me gustaría hacerles, señores. Esto es un exceso lo que está sucediendo en el sector público de la salud. ¿Es un exceso estos recortes o es solamente una buena intención? El combate a la corrupción, la austeridad, el sector privado la apoya y lo acompañamos, pero no Perfecto. podemos aplicarlo a rajatabla con la salud de la población. Entonces, esa frase que tanto se ha dicho y que queda perfecta en este sector, ¿se hizo una cirugía con machete en lugar de bisturí? Se cortó músculo en lugar de cortar solamente el tumor. Esto es una situación que recuerda más a la austeridad que se vivió, la austeridad con las consecuencias que vimos en Grecia, que a cualquier otra cosa. En salud no se gasta, se invierte, querido Eduardo. Se invierte, no se gasta. Se invierte en salud, no es gasto. Gracias, Pepe. Una pausa, regresamos. Queremos que se convierta en realidad el derecho a la salud, tener un sistema de salud como en Dinamarca, como en los países nórdicos, como en Canadá, donde está establecido el estado de bienestar y la salud es un derecho. La atención médica, los medicamentos gratuitos a todos. Pepe, Bueno, la verdad es que aplaudo la intención y la visión del presidente, digo, sería sensacional, pero bueno, señor presidente, nomás metamos a la ecuación que Suecia y Suiza tienen los mayores estándares de bienestar. Sí, pero por ejemplo la educación permite que los niños no hagan tarea, que los niños sean niños, pero además no hay una ley que te diga no tires la basura, ya lo traigo acá en el ADN endémico. Cuando el presidente dice quiero algo parecido a Noruega, a los países nórdicos, sí, señor presidente, nomás que es un tema integral. Entonces habría que checar los sueldos, los salarios, las prestaciones, Las el condiciones de equipamiento, las vida. condiciones y una cultura que eventualmente, esa es una historia de éxito. El tema es cómo se llega a esas historias de éxito. Y Patrick lo dijo al inicio del programa. En la inmediatez apuéstale a la salud y en el corto y mediano plazo apuéstale a la educación para que las generaciones venideras, a ver Eduardo, no se pasen el alto no porque me van a multar, sino porque estoy convencido de que no me lo debo de pasar. Yo creo que son dos visiones diferentes. de lo que tú decías, entonces, añado un poco más y con lo que el presidente nos está mencionando. ¿Esto se está volviendo un mundo de ilusiones? Bueno, a ver, creo que es muy importante que como país tengamos una visión, que persigamos esa visión porque queremos mejorar. No vamos a poder mejorar si negamos las realidades. Yo siento que es muy importante que ahorita, en el momento que Andrés Manuel, como nuestro presidente, está gobernando, necesitamos hacer a un lado las ideologías, nos tenemos que poner juntos en la mesa, listos para trabajar, y tenemos que hacerlo en el afán de traerle, en este caso a los mexicanos, el sistema que merecen. Ahora, muy importante, abonando lo que dijo Pepe, si nosotros no invertimos
en prevención, si no fortalecemos eso, nunca vamos a llegar a donde tenemos que llegar, porque las personas somos copartícipes. Si nosotros no invertimos la cantidad de dinero que se invierten en países nórdicos o en otros tantos países, y siempre estamos en acá bajo la Canadá tabla, mismo, por ejemplo, caray, aquí vamos a quedar nunca vamos a lograr el objetivo. Víctor, sí. Perdón, a mí la verdad es que creo que todos son muy generosos con las palabras de nuestro amado líder, pero la verdad es que es pura demagogia. O sea, cuando hablamos de que el sistema de salud como en los países nórdicos, cada quien se está inventando algo. Como no dice como en los países nórdicos, que tienen estas características, 1, 2, 3, 4, 5, ahorita tú pensaste en países nórdicos y dijiste el grado de inversión que tienen. Otro podría pensar en los medicamentos que tienen. Otro podría pensar en la tecnología. Pero como no lo define y como nada más dice como en los países nórdicos, no es más que pura demagogia. Si dijera como en los países nórdicos, ¿por qué? Porque vamos a destinar tanto por ciento de nuestro Producto Interno Bruto a investigación, tanto porcentaje a la salud, vamos a hacer estos programas, vamos a tener tantas camas disponibles, vamos a tener estos aparatos. Si le pone nombre y apellido, le compro lo de los países nórdicos, si no es pura demagogia. Pero sí tenemos que ser también muy claros en esto. El presidente parece ser que está reconsiderando en el sector salud público. Tan es así que ya se liberaron 800 millones y esta semana se dice que 1.600 millones van a ser de alguna manera liberados otra vez para estos 3 institutos nacionales de salud y hospitales. Te voy a comentar algo aquí, Eduardo. Creo que sí tenemos que no olvidar que cuando hablamos de salud, como dije, hablamos de las personas. No podemos seguir como país posponiendo la compra consolidada simplemente porque a priori se está descalificando a ciertas personas o ciertas empresas. Tenemos que recordar que como Estado tiene la facultad el mismo de investigar a cualquiera si tuviera dudas y después de un debido proceso poder tomar las decisiones que correspondan. Pero en lo que eso sucede, ¿por qué penalizar a las personas que necesitan el acceso al sistema de salud? Que son finalmente los afectados, Patrick, Eduardo. Y yo iba a retomar, si me lo permite, lo que dice Víctor. Hay un contrasentido. Por un lado quiere un país nórdico, hay que soñar y hay que planear y viva los soñadores. Muy bien, viva la visión incluso. Bueno. Pero por el otro lado, en la realidad, le recortas a los institutos, que son magníficos, cancerología, nutrición, oncología, el INMER, o sea, por donde la quieras ver, prestigiados, con investigación, reconocidos en el mundo. Internacionalmente, y entonces, les recortas. Y de repente volteas y dice el director del Instituto de Cancerología del INCAN, bueno, pues sí nos van a llegar 200 milloncitos, mejor eso que nada. Claro. Pero ahí está el contrasentido y dice Víctor bien, quiero un sistema nórdico de salud, pero le corto acá y le pico acá. Decíamos fuera del aire rápidamente, si 2 horas la bata blanca de este país cayera a los brazos, es decir, en un paro simbólico, este país se colapsa, Eduardo querido. Peor que el sistema de informática de los aeropuertos, peor que, porque aquí estás hablando, como decía Pati, de vidas inmediatas que se pueden morir. ¿A qué hay responsabilidad social entonces por esta situación, Víctor? Una responsabilidad social terrible. Una responsabilidad social que abarca, pero que no se trata nada más de señalarla. O sea, el diagnóstico que hace Andrés Manuel cuando llega a la presidencia es correcto. Hay que partir de esa base, ¿no? O sea, sí había un problema, no queríamos que las cosas continuaran, pero no así. O sea, sí había que luchar contra la corrupción, pero no así, no cortando músculo con el machete. Entonces, hay una responsabilidad, sí, de quien llegó al poder, pero también hay una responsabilidad de la ciudadanía. Claro. Y es una responsabilidad que nos tenemos que dar cuenta de que no, las cosas como las hemos elegido ahora no pueden seguir así en 2021. Todo esto se tiene que traducir en 2021. Ya nos dimos cuenta que las cosas como el diagnóstico fue correcto, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces el país está desplomando. La solución es 2021, las urnas en 2021, y ahí es donde la responsabilidad se va a exigir. Señores, estamos hablando de un problema de dimensiones mayúsculas, en el cual participa, y creo que esta es una mesa muy representativa, la iniciativa privada, con sus aportaciones, con sus pagos, los servicios de salud, como tú decías, Pepe, la marca, que es el Seguro Social, el ISSSTE, la sociedad civil, que también paga sus cuotas para estar. Es un buen ejercicio tripartita. Y la pregunta entonces es, lo que no está funcionando es este sistema, hay que modificar este sistema, o
¿O por dónde viene la salida? Les pregunto. A ver, creo que claramente el sistema como tal requiere ser modernizado, ¿no? Ha cosechado muchísimos logros para nuestro país en el tiempo, pero hoy incluso la epidemiología que tiene la población mexicana no es la misma por la cual estamos educando a los profesionales de la salud. No es lo mismo en el que están equipados los hospitales. Entonces, necesitamos generar una alineación ahí también. Y ahora, en esta administración debemos también lograr cómo realmente complementar el sector privado como un aliado del sector público. Nosotros hemos trabajado arduamente desde que la administración entró en sus equipos de transición hasta ahorita ya en gobierno con propuestas que van a ayudar a generar ahorros, más infraestructura, ampliar el acceso, estrategias integrales en prevención, etcétera. Entonces, nosotros vamos a seguir haciendo propuestas constructivas, colaborando con el gobierno en el afán de brindar a nuestro México con el nivel y el tipo de sistema de salud que merece. ¿Por qué? Porque solo así vamos a ser un país más competitivo. Claro. Pepe, la marca aquí es fundamental. Importa porque es la coparticipación que se tiene con los diversos sectores del país. Mira, yo diría, Eduardo, y retomando, porque hay una gran afinidad, una gran coincidencia, una gran empatía en esta mesa que armaste. Sano, saludable, sostenible. De la mano, en la gran demanda que significa las políticas de salud, el gobierno con el sector privado. A ver, no todo es corrupción. Y no puedes estigmatizar en un tiro de escopeta a todo mundo. Y lo que esté mal, corrígelo. El tema de las estancias. Oye, no funcionaban 20. Bueno, esas 20 quítalas. Pero no quites el resto que protegían a 300 y tantos mil niños. ¿A qué quiero llegar? Si nosotros le apostamos a la prevención, que es un tema que decía Víctor, la ciudadanía tiene que participar. No vayas al médico cuando creas que... Pero si tú tienes esta pared con la que te topas, que cuando llegas al médico y dice que trae usted algún tema urgente, está vida o muerte, entonces regrese, porque no puede ser que un médico del ISSSTE atienda en su jornada a 24 pacientes. Por favor, hay cosas que tenemos que reformar, un sistema que tenemos que cambiar, fuera del cosmético. Ahí sí se la compro. Vamos haciendo cosas de fondo, nada más que cuidado, que en el trayecto pues no te vayas llevándolas, no vayas abollando carrocerías, mi querido Eduardo. Además, si centramos todo esto en el combate a la corrupción, pues seamos, o sea, vamos, hay acusaciones sobre gente de su propio equipo en el mismo tema, sobre el mismo sector, de ¿Jalisco? gente, exactamente, que se desechan así nada más. ¿Por qué en unas cosas somos muy estrictos y en otras cosas no tantos? Víctor, perdón, el superdelegado de Jalisco, tiene una Carlos denuncia Lomelí. pública de estar involucrado haciendo, ahora sí que a propósito de que soy el superdelegado, ¿no? Y por cierto, creo que en la industria de fármacos, si no me equivoco, ¿no? Creo. Hay un problema que se ha detectado desde hace muchos años y parece ser que sigue sin resolverse, que se llama la distribución de medicamentos. Sí, claro. En el momento en que el gobierno federal hace esta compra consolidada, ok, se tiene todo, pero ¿cómo se distribuye? ¿Es correcto? ¿Dónde está el problema? ¿Lo han detectado ustedes? Sí, Eduardo, yo creo que es un excelente punto. Claro. En cualquier industria, cualquier sector, hay distribuidores. Lo existen porque forman parte de una cadena de valor. Correcto. Si yo tuviera que comprar camiones y coches y motos para distribuir mis productos nada más, me va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Correcto. Ahora, en el caso de los medicamentos, tristemente no estamos hablando de repartir bolsas o zapatos o refrescos. Estamos hablando de productos muy delicados. Correcto. Tienen que haber no solo infraestructura, sino tecnología y personal capacitado para poder asegurarse de controles de lotes, de fechas de caducidad, incluso de temperaturas. Correcto. Cadenas frías. En todo a lo largo y ancho del proceso. Entonces, los distribuidores como tal agregan valor en esa cadena. Ahora, por último, mencionaré en el caso de los distribuidores. Hoy están estigmatizados porque el modelo ha sido que todos los laboratorios escogen a su distribuidor, pasa por sus procesos regulatorios, de cumplimiento, etcétera, y escoge, yo me voy con este distribuidor y yo me voy con el otro. Y son los distribuidores los que hacen las posturas. Por eso que concentran, pero no son los que monopolizan. Pepe,
tú ves también un cuello de botella en Claro, la aparte que lo distribución. está diciendo con un gran conocimiento. Al final de la jornada son varios furgones, varios, que integran el ferrocarril. Y el tema de la distribución es toral. ¿Qué ha sucedido? Que ha habido empresas muy eficientes para el tema de la distribución, almacén, transportación, refrigeración, tecnología, y entonces se hace un maridaje con las instituciones. Cuando hablamos de reformar de raíz, habría que revisar, pero ojo, el costo que al Estado le puede representar, hecho gobierno, el puro mecanismo de distribución, mejor porque no te arreglas con el sector privado, pones reglas claras de juego y de transparencia, de supervisión y te funciona. Termino. Si este tema de la distribución no jala, todo lo demás de esfuerzos no jalan, porque ese es el punto final donde llega el medicamento al derechohabiente o al enfermo. Víctor, antes de irnos a una pausa, te pregunto, ¿estamos aún en tiempo de poder ajustar todos estos elementos que conforman la salud pública del país? Esperaría, mira, la verdad es que quienes tendrían la respuesta sobre eso serían los expertos en la materia. Yo esperaría que sí, porque es un tema tan delicado. No podemos, es tan absurdo que el Estado se meta a distribuir medicamentos como lo es que se meta a construir refinerías. Es algo para lo que no tiene capacidad. Si seguimos por este camino, va a llegar un momento en el que efectivamente no va a haber un paso atrás. Señores, regresamos en un momento. Gracias. La guerra de los Señores, pasteles. regresamos. Déjenme hacerles una pregunta, porque a final de cuentas, esa es una demanda, es un comentario generalizado que nos ha llegado por nuestras redes sociales. Es, ¿qué es lo que pasa? Y cito concretamente al señor Raúl Gutiérrez, dice, ¿qué es lo que pasa? Fui a mi cita y resulta que el médico no estaba. Pregunté a qué hora llegaba y me dijeron que no sabía. Ya estamos hablando aquí de una afectación directa a la gente que más lo necesita. Y como dices tú, en algunos casos de urgencia, Pepe. A ver, Eduardo, si don Rubén, perdón, ¿cómo se llama? Raúl. Don Raúl fue a su clínica familiar, es delicado, es un asunto importante. Si fue a un tema mayor, más grave, pero si iba en urgencia, verdaderamente imperdonable e inadmisible. Ahí está la evidencia. El recorte de personal, el recorte presupuestal, los nombramientos que a partir de diciembre ya no son válidos, ojo, y que las instituciones de salud nombraron, ¿no?, en distintos niveles. ¿Qué está provocando? No hay guardias y suplencias, no hay honorarios, no hay interinatos, ojo. Ese universo que aparentemente no sirve, no, sí sirve. Es lo que decía Víctor atrás. Hay alguien que sostiene a un aparato tan complejo. La razón de que no tenga cita es porque el médico seguramente o no le renovaron, o no le pagaron, o se va a la priva, como ellos le llaman, ¿no?, a la medicina privada, o va a buscar el complemento para su casa. No los estoy justificando. El derechohabiente tiene razón. ¿Qué hace? Va con el director de la clínica y le dice, oiga, ¿a qué horas llega el médico? ¿O quién me va a suplir a mi médico familiar, que es el que tiene el expediente? Repito, en consultas de 15 minutos, porque la cola está larga. Entonces, volvemos al tema. Es tan delicado tomar una decisión cuando el contexto es de 360 grados, Eduardo. No es lineal, no es le pego aquí con esto acierto, no. Ahí está la prueba evidente. Un rezago de una consulta que puede derivar en una urgencia, en una emergencia, se te puede ir la vida de un ser humano. Víctor, te pongo aquí otra, a que me des tu opinión. Otro ejemplo, nos está diciendo aquí la señora Teresa Gutiérrez. Yo tengo cáncer, dice la señora. Yo tengo cáncer. No encuentro mis medicamentos en la farmacia. ¿Qué le digo al presidente? No, sé que tú no eres ni la persona, ni el presidente, ni la persona que esté enferma, pero ¿qué podemos esperar como país cuando tenemos una situación así? Mira, a mí me pone a pensar mucho en la reacción que hubo cuando la gente tenía que esperar en las gasolineras, ¿se acuerdan? Sí, claro. La gente que llegaba, esperaba, y de repente decía, no, lo estamos haciendo por el presidente. Y había unos que llegaban con grupos de música y otros que se organizaban y se hacía una fiesta porque estaban esperando. Yo creo que esperaban que les iba a pasar lo mismo esta vez, o que esperaban que el apoyo de la gente iba a ser el mismo. Lo que pasa es que no es lo mismo esperarte 3 horas para que te carguen el tanque de gasolina, a esperarte a ver cuándo va a llegar el doctor, o a ver que tu paciente se muere, o que tu hijo se agrava, o que tu papá cae inconsciente. Vamos, no es lo mismo y no le veo que vaya a tener una buena salida.
El último, y para que estemos iguales en condiciones aquí, mi querido Patrick, nos dice José Sánchez también. Curiosamente han coincidido los apellidos. Dice, lamentablemente fui al entierro de mi hija. Los servicios que recibí fueron pésimos durante toda mi vida. Aquí dice, 32 años pagué mis aportaciones. Tengo derecho a que me den a lo que yo me ofrecieron. ¿Qué les podemos decir a estas personas? ¿Tú qué sientes como mexicano cuando escuchas esto? Bueno, obviamente me mueve y empatizo profundamente con lo que está viviendo esta familia. Veo tristemente que estamos perdiendo de vista el bosque por andar viendo el árbol. ¿Y a qué me refiero? Es que en la salud, como bien dijo Pepe, no es un gasto, es una inversión. Si nosotros implementáramos políticas públicas donde realmente promovamos mensajes de promoción a la salud, hábitos saludables, si implementáramos estrategias integrales en prevención, si además tuviéramos como prioridad la atención médica de primer nivel de contacto, por lo menos que sea oportuna y de calidad, lo que vamos a cosechar como país es una vida más larga, una vida más plena. Y por el otro lado me preocupa enormemente que en este caso, tú pagando como trabajador tu cuota, el patrón lo mismo, el Estado lo que aporta, cosechas un servicio después que no es oportuno, no es de calidad, deja mucho que desear y seguramente también contribuye a que más personas terminen muertas en vez de vivas. Ahora, si al mismo tiempo le estamos pidiendo, en este caso al IMSS, que desarrolle un modelo de distribución de medicamentos, mi primera pregunta es, ¿y cómo lo va a financiar? ¿Qué recursos humanos, de infraestructura y económicos va a desviar hacia esa función por la cual no fue diseñada para llevar a cabo una instrucción porque simplemente no quieren usar la infraestructura privada? Me preocupa qué va a pasar con las pensiones de esos trabajadores y con la atención que de por sí tiene mucha área de oportunidad. Tenemos un minuto antes de concluir el programa y les quiero hacer una pregunta y les pido que sean muy breves. ¿El presidente está mal informado en el tema de salud, Pepe? Yo estoy casi seguro que sí. Creo que es un hombre bien intencionado. Creo que todavía le falta, con todo respeto, señor presidente, pero instalarse de jefe de Estado, dejar un poquito el tema de campaña. Cierro con esto. Creo que hay que informarlo más en 360 grados, cuartos de guerra de a de veras, donde se pueda debatir y discutir, no nada más recibir instrucciones. Termino. El tema, ojo, que queda como asignatura pendiente, afores, pensiones, retiros. Los sistemas financieros de varios países han colapsado cuando el sistema pensionario ha colapsado. Este correo es de colección. He pagado, ocupo mis derechos. Yo le diría, señor presidente, con la mejor intención, oriéntese más, infórmese más, porque hay algo entre comillas. Víctor, el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, ¿tiene la mano aquí? ¿Tiene mano para actuar? Mira, si tuviera mano para actuar ya habría actuado. O sea, el señor Alcocer pues también puede tener muy buenas intenciones, pero como los otros secretarios de Estado, ¿qué tanto peso real tienen? ¿Qué tanto es un títere? No sé si un títere, pues un monigote. Realmente, ¿qué secretario de Estado realmente tiene algo que hacer? Tiene decisión, tiene ejecución. No Patrick, finalmente, y como conclusión, te preguntaría, ¿estamos a tiempo con esta reconsideración que está haciendo el presidente, podemos volver a enrutar para poner a México en un mejor nivel de salud pública? Eduardo, yo te diría que tenemos que enrutarlo. Desgraciadamente ya ha costado vidas. Tenemos que hacer a un lado nuestra ideología y buscar realmente colaborar sector público y sector privado en beneficio de México. Urge. Muchas gracias. Señores, antes de irnos, les doy las gracias a ustedes por haber participado. José Monroy, exdelegado del ISSSTE aquí en la Ciudad de México. Buenas noches. Víctor Beltri, analista político. Fue un lujo. Gracias. Patrick Devlin, de Coparmex, muchas gracias. Y gracias a usted por permitirnos llegar a su casa. Y hay una frase con la que me quiero despedir, como nos dijo José Monroy. En la salud no hay gasto, es inversión. Hasta la próxima.
espacio. Siempre se ponen grandes.